Hola putazos, en el vídeo de hoy vamos a desmontar algunos de los tópicos más típicos de España, sí, tópicos que nos ha, que se achaca a España o a alguna parte de España y que no es cierto del todo, que no es típicamente cierto, o que se o que son pues creencias muy extendidas, muy arraigadas en la sociedad, pero que son erróneas. Vamos con ello. En primer lugar, lo más típico, los tópicos más típicos de España. Los toros, flamenco y paella, y comer paella. Lo de los toros, pues la gente se cree que a todos los españoles les gusta los toros o hacer corridas o hacer el oreto o no sé qué, en plan les gusta, en plan, o sea, a la gente de fuera piensa que a todos los españoles les gusta eso, pero no es verdad. Al menos la mitad de los españoles son antitaurinos. Yo creo que sí son. A mí sí me gustan los toros, de hecho tenéis en el canal algunos vídeos de toros, pero hay mucha gente animalista, progre, comunista, bueno, comunista y progre es lo mismo, animalista, progre, o qué sé yo, que no les gusta el maltrato animal, o yo qué sé, pues que no les gusta, ¿no? Que no les guste quitar su abolición. Y bueno, sin embargo, estamos los que sí nos gusta, ¿no? Pero bueno, no somos la totalidad de España, así que. Y en cuanto al flamenco, que esa será otra, que diremos después, pues se venden al flamenco como si fuera el baile que se baila en toda España, que es el único folclore que hay en España, cuando España es muy variada en ese sentido. Tenemos también las jotas de las cacotas. Las jotas, la muñeira gallega, las seguidillas, el fandango, el chotis madrileño, la sardana catalana y el chunga chunga, yo qué sé, qué más, y algunas más. Es cierto que el flamenco es como el más extendido, ¿no? Y ya vamos con. Y eso, o el más importante, el más famoso, ¿no? Y el más bonito, pero hay más estilos folclóricos en España, y más indumentarias españolas. Ese es otro, el flamenco. Y luego después la paella. Se piensa que, bueno, sí, aunque es cierto que en la actualidad la paella se come en toda España, pero originalmente era valenciana, originalmente es valenciana. Es la cuna de, de la paella es Valencia. Y bueno, y luego debido a su gran sabor y que puede ser muy variada la paella, pues ha ido extendiendo al resto de España, pero típicamente es valenciana. Otro tópico muy común es, pues algunas de estas, volviendo con el tema de las sevillanas o el flamenco, pues hay otro tópico muy típico que asocia a este arte, al folclore flamenco, pues en plan el folclore de flamenco de bailar sevillanas, que un tópico que lo asocia exclusivamente a Andalucía, y no, señores, el flamenco no es exclusivo de Andalucía, es típico pues de gran parte de España, ¿no? El flamenco, aunque tuvo su mayor auge en Andalucía, pero no es exclusivo de Andalucía. También se baila y está muy arraigado en Extremadura, las dos Castillas, y en Murcia y también, bueno, quizá en la Comunidad de Madrid, en los pueblos, ¿no? En los pueblos más, eso, ¿no? Quitando el Escorial y algunos idiomas que hay, pues ya sabéis lo que pusieron, ¿no? Pero no hablemos de eso, que ya hemos hablado otras veces de eso, ya cansa el tema. Pues eso, ¿no? Que el flamenco no es exclusivo de Andalucía, es típico de toda Castilla, de al menos toda
toda la corona de Castilla, aunque conviva también con el fandango y el chotis. Pero el flamenco nació en Castilla, porque Andalucía, que es tradicionalmente su cuna, pues forma parte de Castilla. En plan, Andalucía, el término Andalucía no debería ni existir, ya que Andalucía es un término moderno inventado por el degenerado de Blas Infante. Lo que hoy llamamos Andalucía de toda la vida de Dios siempre había sido Castilla la Novísima, por lo cual Andalucía forma parte de Castilla y el flamenco es castellano. Y bueno, y rápidamente se extendió por toda Castilla, ¿no? Al poco de nacer. Tanto la estética flamenca como los bailes. Por lo cual el flamenco es típico de toda Castilla. Aunque hay algunos palurdos o paniaguados que se empeñen en decir lo contrario y en negarlo, ¿no? Como los que organizan las romerías de la Virgen de Gracia y de la Herrería, ¿no? Que eso se empeñan en negarlo, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Eso es otro tópico, el asociar el flamenco exclusivamente con Andalucía, cuando en el resto de Castilla también se baila. Y bueno, especialmente en zonas de fuera de Andalucía, en Extremadura y en amplias zonas de La Mancha. Aunque también en la otra Castilla un poco y en la Comunidad de Madrid otro poco. Que ya dijimos que conviven con el fandango y el chotis. Bueno, y quizá las seguidillas también, más al norte, pero en fin. Y eso, ¿no? Ese es otro tópico que hemos desmontado. Luego tenemos el tópico de los andaluces, que son unos señoritos o unos vagos. Ese es otro tópico muy típico y dañino para la imagen. Es otro tópico que es muy desacertado. Los andaluces no son ningunos vagos, de hecho son los más, históricamente han sido los más trabajadores de España, ya que incluso han emigrado a otras zonas de España o incluso a otros países de Europa, pues precisamente para poder trabajar, para poder ganar dinero y trabajar y sobrevivir. Por eso han abandonado su tierra, por eso, para poder trabajar y tener sustento para la vida. Que no os engañen con el tópico este de que los andaluces son unos vagos, porque no es verdad. Son los más trabajadores de la historia de España. El tópico nació porque antiguamente pues los jornaleros andaluces pues solo trabajaban en una cierta época del año, en la cual podían trabajar, pero que después, sin embargo, no podían trabajar durante otra época del año y estaban ahí parados, pero no por vaguería, sino porque no podían trabajar. Y también en parte por eso pues eran más pobres y tenían que emigrar al norte de España. Bueno, al norte y al centro. Y eso, otro tópico que hemos desmontado, lo de los andaluces vagos. Otro tópico que también tiene que ver con los andaluces, decir que son catetos, cuando ha habido multitud de escritores y dramaturgos y autores pues que han sido andaluces y que han sido unos expertos tanto en prosa como en verso, como se dice, como Juan Jamón Jiménez, ¿qué más? García Lorca, el comunista de Alberti y demás gente, ¿no? Y muchos más que eran andaluces, y bueno, que fueran gente muy culta, aunque algunos de ellos nos cayeran mal por su ideología, pero eran cultos, sabían escribir. Y luego eso, ¿no? Claro, lo que es la gente que mantiene ese tópico pues se excusa en que los andaluces pues hablan con acento, no cecean o sesean o omiten consonantes que terminan la frase pues
por la evolución fonética de la zona, no por ser catetos. Por lo cual, otro mito desmentido. Otro tópico es que en España siempre hace sol. Eso es mentira. En amplias zonas de España, especialmente en el norte, pero también en el centro, hay varios días al año que son grises y lluviosos, que son desapacibles. De hecho, en Galicia, en Vascongadas, en Asturias, los días grises y lluviosos están a la orden del día. Casi la mayor parte de los días del año son lluviosos o simplemente grises. En plan, las zonas que son donde casi todo el año son soleadas son solo pues en el sur, bueno, más concretamente en el sureste, ¿no? Zona de Almería o Murcia, que ahí sí que el tiempo es más seco y puede dar la sensación de que siempre hace sol, aunque también llueva, llega a llover por ahí, pero bueno, ese es otro tópico, ¿no? Que es para asociar a España con el sol y la playa, cuando hay lugares muy lluviosos y montañosos. De hecho, España es un país bastante montañoso, pero bueno. Otro, otro tópico, otro mito es, en Sevilla, pues, otro mito es que si eres sevillano o vives en Sevilla, que solo eres del Sevilla o del Betis. Y eso no es verdad. En Sevilla hay mucha gente que es del Madrid o del Barça, en plan que hay mucha gente de otros equipos, o incluso entre los propios aficionados sevillistas y béticos hay gente que también tiene de segundo equipo al Madrid o al Barça, incluso los apoya, no siempre y cuando no se enfrenten a su equipo, para que tienen un segundo equipo, por lo cual ese tópico de que en Sevilla son solo del equipo de su ciudad, ya sea del Sevilla o del Betis, es otra mentira histórica, es otro mito muy extendido, muy arraigado, es otro tópico muy extendido. En Sevilla son como en el resto de España, que aparte de ser de su equipo local, también son o del Madrid o del Barça, en plan que en el clásico pues se posicionan sí o sí con uno de los dos. En plan, es raro en este país, es extremadamente raro no ir ni con el Madrid ni con el Barça. Que aunque tengas tu propio equipo y apoyes a tu propio equipo, también luego animas en el clásico al Madrid o al Barça. Y en Europa también. Por lo cual Sevilla es como el resto de ciudades españolas, por mucho que nos intenten vender que son diferentes. Y eso no, en plan que en Sevilla no solo eres del Sevilla o del Betis, también muchos son del Madrid o del Barça, incluso entre los propios sevillistas y béticos. De hecho, en la propia Sevilla capital hay una peña madridista que es la primera que está en Sevilla. Es una peña madridista en Sevilla. Y luego del Barça, pues no sé, desconozco si hay alguna peña del Barça en Sevilla capital, pero es posible que la haya, ¿no? Es posible. Pero del Real Madrid sí, al menos una del Madrid. Por lo cual se desmonta el mito de que en Sevilla o eres del Sevilla o eres del Betis. También los hay del Madrid y del Barça. Por lo cual es mentira que solo se vaya con Sevilla o Betis en Sevilla. Otro tópico muy eso es que los catalanes, los vascos y todas estas regiones ricas, pues son, sí, perfectos, ¿no? Porque son gente culta o noble o que son unos estirados o que son ricos o que son cultos, pues eso es otro tópico generalista. También hay mucha pobreza y más, bueno, y más en estos tiempos asquerosos que corren, pues que hay mucha pobreza también en esas regiones. Y no hay más que ver barrios como el Raval de Barcelona o Jocafonda o eso, que hay mucha delincuencia y mucha delincuencia y mucha cosa peligrosa. En la zona de donde nació Lamine Yamal,
pues es un barrio muy peligroso, de los más peligrosos de España y de los más pobres. Y en Vascongadas pues también tenemos varios de estos barrios, ¿no? Y, y eso, ¿no? Y eso. Y que luego también, pues también hay mucho cateto por ahí, ¿no? También hay catetos en Cataluña, en Vascongadas o en Asturias, en plan. Y bueno, analfabetismo ya no queda, ¿no? Pero también lo había en su momento. Por lo cual, otro mito que desmontamos, el que es el mito, el tópico opuesto al de los andaluces. Y luego otro, y para terminar, otro tópico muy común es que España es un país donde todos vamos a misa o somos muy religiosos, ¿no? Aunque es cierto que España históricamente es un país católico, España históricamente es católica y hasta hace medio siglo pues era oficialmente un país católico, aunque luego después con esta constitución de los huevos pues el Estado se volvió a confesional, ¿no? Pero históricamente siempre ha sido católico. Sin embargo, el tópico es que todos los españoles somos católicos, o todos vamos a misa, o somos muy religiosos. Yo, bueno, en mi caso sí que soy católico, voy a misa todos los domingos y festivos, y soy, sí, practicante, ¿no? Pero hay mucha gente, incluso dentro de los propios católicos, que no son practicantes, en plan que no van a misa. Hay mucha gente en España que no va a misa, ya sea o bien porque directamente no crean en Dios, tengan otras religiones, o, o simplemente pues simplemente no van a misa, no van a misa ni son practicantes, aunque sí crean. Como por ejemplo, mi novia, bueno, no sé si cree o no en Dios, no lo sé, pero lo que sí que sé es que no va a misa, porque argumenta que la misa es un rollo. Hombre, es cierto que la misa no es muy divertida, no es, en plan, ir a misa no es muy divertido, lo reconozco como católico practicante, pero es una obligación moral que tenemos los cristianos para escuchar la palabra de Dios y recibir a Cristo recibir a Cristo y introducirlo en nuestro cuerpo en la Sagrada Comunión. Porque Jesús está físicamente ahí. Jesús realmente está ahí de manera física en los templos, en el sagrario. Y se reparte la hostia consagrada, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, pues se reparten en la comunión. Y eso, ¿no? En plan, bueno, que nos desviamos, bueno, no es que nos desviemos del tema, pero nos estamos enrollando demasiado. Pues hay gente que, ya sea por el motivo que sea, pues no van a misa, no mucha gente. Bueno, de hecho, en los últimos años han sido pues mayoría, ¿no? La gente que no va a misa. Sobre todo, especialmente entre la gente joven, ¿no? Que argumenta que ir a misa es un rollo o eso, y es el caso de mi novia, ¿no? Pero bueno, los motivos, ya dije, pueden ser varios, ¿no? Por el que no van a misa. Mi novia, ya lo dijimos, que no va a misa, aunque no sé si es creyente o no. Yo quiero pensar que sí es creyente, pero no lo sé. Y bueno, eso, ¿no? Ese es otro tópico, de que en España todos vamos a misa. Y eso. Bueno, putazos, espero que os haya gustado este vídeo tan elemental. No olvidéis a darle pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos.